Bien, amigos, con la tranquilidad de un Jueves Santo del 2024, con el agravante de que esta Semana Santa se complicó un poco con un segundo incendio en la cárcel de La Victoria. Nosotros quisiéramos recrear tranquilamente la situación carcelaria con un invitado que por su experiencia puede aportar algo en esta situación. Quiero decir que nuestro invitado, el general Tomás Holguín de la Paz, fue director de prisiones, siendo un general activo de la Policía Nacional. Ha sido oficial superior desde los últimos, se puede hablar de los últimos 5 gobiernos, incluyendo reelección. Leonel, Hipólito, Danilo, hasta que fue puesto en retiro en el 2020. Nosotros quisiéramos que Ariel nos ayude, porque también acaba de entrevistar un general del ejército que fue director de prisiones. Yo quiero pedirle excusas al general Tomás Holguín de la Paz y al propio Ariel, porque para no estar interrumpiendo, nosotros queremos ambientar el programa dentro del contexto que nosotros quisiéramos que el programa se encamine, que es tratar de aportar algo y no empezar a alegar una serie de pendejadas que ya están vividas aquí y en otros países. Nosotros no vamos a hablar del sistema carcelario de Nayib Bukele, que ha convertido su gobierno en prácticamente con un solo objetivo. Tenía 2, que era la moneda y las cárceles. Se quedó con las cárceles. Uno no sabe a dónde va a conducir eso, pero ya veremos. Y el segundo es una experiencia personal que tuvimos sobre el sistema carcelario de Estados Unidos. En los años 86, un médico dominicano, que además era político, tuvo la necesidad de viajar a Estados Unidos. Ese médico no tenía el requisito para ejercer la medicina en los Estados Unidos. Y este es un ejemplo que da claramente respuesta a la petición de doña Miriam. Ese médico se fue, no ilegal, pero no podía ejercer la medicina. Y en la ciudad de Nueva York, en su casa, él veía pacientes dominicanos que estaban enfermos y hacían medicina transitoria. Y le cobraba su consulta. La sala de su casa era la sala de espera. Un día, un dominicano que fuera funcionario del gobierno de Jorge Blanco, perseguido por la DEA, entró a su consultorio y colocó un paquete
de cocaína debajo del sillón donde él se sentó, fingiendo que estaba esperando un turno para consultar. La DEA entró, lo apresó y encontró la droga debajo del sillón donde él estaba. Él dijo, eso no es mío. Por tanto, si no era de él, era del dueño de la casa. Y lo apresaron a él y al doctor. El doctor, que tiene nombre y apellido, era de apellido Lora, recuerdo perfectamente. Una persona muy buena, que realmente él no, lo único ilegal que hacía era que veía personas sin tener licencia del estado de Nueva York, pero veía a los dominicanos que no tenían seguro ni nada de esas cosas. Fue apresado y cuando llegó a los tribunales, la jueza le dijo, mire, no se preocupe por buscar defensa, porque usted como médico no va a justificar nunca que esté traficando en droga. Y no le permitieron ni defenderse. Lo condenaron a 8 años de prisión. Y al otro señor lo pusieron en libertad, porque le cargaron toda la culpa al médico. El cuento viene, ¿por qué este cuento viene antes de comenzar con un general que fue director de prisión? Se trata de lo siguiente. En ese momento, el presidente Bill Clinton había sido electo presidente de los Estados Unidos. Y una de las promesas y de los propósitos que tenía era reducir el presupuesto carcelario, aduciendo que las cárceles estadounidenses estaban consumiendo mucho dinero. Inclusive se habló hasta de la privatización de las cárceles. Y el propósito era reducir, lo primero era el personal. Eso se ventiló mucho y se le dio mucha publicidad. Y esa parte quiero que se inserte dentro del traslado de la general La coronela. o de la coronel de la Victoria. Y digo, ¿por qué? Porque las autoridades del gobierno de Clinton debieron de ejecutar sus propósitos sin publicidad y quisieron motivarlo. Y en el caso de la coronel, los informes que tenemos es que se trataba debido al primer incendio, de producir unos traslados que se debieron hacer bajo estricta confidencia y que ella dejó por inexperiencia, dejó saber que iba a haber traslado. Entonces, unos reclusos con tiner quemaron un colchón que produjo el segundo incendio y su traslado. Por eso es que el presidente hoy dice que los informes que él tiene sobre ella son muy buenos. Efectivamente, son muy buenos, pero parece que los traslados que ella planeó debió hacerlo sin mencionarlo, como debió hacerlo la administración Clinton con aquí. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Lo que pasó fue que las autoridades carcelarias llamaron a los reclusos, estando preso el doctor, y le dijeron, doctor, usted lo conoce bien a todos los que están aquí. Nosotros tenemos que demostrarle al gobierno que nosotros no estamos de más aquí. Óyeme, y crearon una situación
dentro de las cárceles estadounidenses y sobre todo dentro del estado de Nueva York, que el gobierno tuvo que decir, vamos a dejar eso así, porque crearon una serie de problemas que el doctor no participó, pero fue testigo. Nos dice que cuando fue puesto en libertad, les recogieron todo lo que él había escrito. Él había escrito un libro, se lo confiscaron. También vino deportado al final del cumplimiento de su condena y se inscribió aquí en la Asociación Médica y fue de los que luchó mucho por la ley de seguridad social. Murió recientemente de un infarto aquí en la capital. Esa es una historia que da cuenta de dos cosas. Primero, que las cárceles son un problema en todas partes. Y segundo, que hay un mecanismo interno que no depende de la política ni de un pacto, sino de un deseo de resolver el problema, de una orden para resolver el problema. Dentro de eso, esa situación, nosotros vamos a conversar con el general Tomás Holguín. Queremos que Ariel participe en la conversación y pedirle al general, que fue director de prisiones con rango de general hasta el 2020, todo el gobierno de Danilo Medina, hasta que fue puesto en retiro en el actual gobierno. El sistema carcelario de aquí tiene también un elemento que hay que mencionarlo porque es el principal. La Procuraduría General de la República es el organismo bajo el cual, o la sombrilla que administra las cárceles. Y el procurador saliente está siendo acusado de corrupción y dentro de los elementos de las acusaciones la más importante es la corrupción en la construcción del principal centro carcelario del país, que es o la Nueva Victoria o Las Parras, y un centro que se encuentra entre las Matas de Farfán y San Juan, en las tierras de Quirino, que se llama Pedro Corto. Estos dos centros albergarían en República Dominicana todos los presos definitivos del sistema, los definitivos, no los que son preventivos. Eso, a los 4 años, se decide resolver nombrando una comisión en la que se ha mencionado a Jorge Subero, un expresidente de la Suprema, y a Roberto Santana, un creo que encargado de prisiones de aquí. Ese tema es inexplicable porque parece ser que conservar el cuerpo del delito a estas autoridades les resultó un elemento más importante que resolver el problema de 26,000 reclusos que tenemos, independientemente de cualquier otro elemento. Porque han excluido 21 testigos que construyeron supuestamente sobre un lugar o una cañada inapropiada, pero ellos lo hicieron y como ingenieros no podían hacerlo, pero ellos fueron excluidos porque acusaron al ex procurador. Dentro de ese panorama, nosotros vamos a ver qué se puede hacer, no para criticar gobierno, no para criticar la Procuraduría, sino utilizar la experiencia de un hombre que tuvo 8 años y un poco más en la dirección de prisiones y pedirle que nos ayude, sobre todo en aquello que se ha dicho mucho. General Holguín, es el sistema carcelario
algo que no se puede resolver, o es que los intereses, y eso es un negocio en que hasta el mismo Roberto dijo que diariamente millones y millones de pesos se pueden mover en el sistema carcelario. Yo lo dejo, le doy la bienvenida y le agradecemos muchísimo que usted haya venido a sugerencia nuestra. Él no está buscando absolutamente nada y vino casi por complacernos. Gracias, general. Gracias, don Julio. Buenos días. Gracias, Ariel. Antes de todo, don Julio, darle las gracias a usted por entender que podíamos aportar y que podemos aportar a este tema, que se ha complicado bastante. Quizás como no esperaba la población que llegara a los niveles que ha llegado. El tema es bastante delicado. Y darle las gracias a usted porque entender eso, además por todo el apoyo que nos dio durante el tiempo que estuvimos en la gestión como director general de prisiones, antes de que fuera sustituida por la nueva ley, que es la que gestiona el sistema carcelario hoy día. Son tantas las cosas que se están diciendo y que se han dicho, y tanta gente opinando, todos los medios de comunicación, personas que se entienden entendido en el tema, opinando, y realmente yo entiendo que lo primero es enfocarnos en lo que pasó y por qué pasó. De pronto tenemos, hay algunas cosas que yo no las asimilo, no las entiendo. El tema de la oficial que dirigía el tema de la seguridad en el penal de La Victoria, que tenía muy pocos días cuando ocurre el hecho, de pronto todo gira en torno a la figura de ella, como si ella fuera el origen del problema, sí, y la responsable de todo. Entonces hay que hacerse unas cuantas preguntas. Lo primero, ¿dónde está el alcalde o la alcaldesa del penal? Es lo primero. ¿Dónde están las autoridades del sistema que son los responsables de que todo lo que se gesticula, todo lo que se hace en todos los penales se haga bajo la instrucción y bajo la dirección del sistema? Entonces, no he escuchado prácticamente ningún comentario a nadie preguntándose eso, por qué todo recae exactamente sobre ella. Entonces, todo hasta ahora, lo que se está diciendo, aparentemente está en el campo de la especulación. Que si fue un cortocircuito, que si fue un motín, que si fue que lo incendiaron, que si echaron tiles. General, en una cárcel como La Victoria, ¿quién es la autoridad máxima? ¿El alcalde o la alcaldesa? El alcaide. El alcalde no es el jefe de la policía. No es el jefe, no es el director. Ni es el procurador. No. Ni es el director de prisión. No, el que hace el día a día de la jefatura. Obviamente, bajo unos objetivos a seguir, ¿quién lo traza? Claramente. Muy bien, pero una cosa, para que ese público entienda. General, los traslados o las condenan a una persona a una pena. ¿Quién asigna la cárcel? ¿El juez o prisiones? El juez de la instrucción. El juez que dice, usted está condenado a tantos años para cumplirlo en tal penitenciaría. Ya eso es en juicio de fondo. Y cuando hay un traslado, ¿quién lo dispone? Bueno, los traslados es un tema complicado en el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque la ley faculta al director general del sistema a que sea el responsable y el que decida en el momento que se requiere trasladar a un interno de un penal a otro, que eso es constitucional.
¿Es que? Constitucional. Constitucional. Yo fui a ver un prisionero a Rafey y me dijo, el principal problema aquí es el costo de los traslados. ¿Qué me estaba diciendo? Precisamente por eso, porque ese tema se complicó. Fíjese que hasta que el legislador, pero eso es por ley. Eso es por ley. Eso no es me la da ganario. Sigue. Y eso cae en lo legislativo. Eso es lo legislativo. En la Constitución del 2010, la Constitución que precedía la del 2010, que es la vigente, la que está vigente, el texto legal decía que el traslado le correspondía a la autoridad judicial competente. ¿Y qué es el juez de la pena, general? El juez de la pena es el que tiene que ver con la ejecución de la pena del penal. Pero no el traslado. No. Y tiene que ver cuando se le da a una persona prisión domiciliaria. Tiene que ver. El comportamiento es el juez de la pena. Darle seguimiento para ver cómo va evolucionando el proceso de reinserción del penado. Pero déjeme seguir el tema de los traslados. El traslado. Y entonces, en esa constitución que es la actual, que es la vigente, el legislador habilidosamente quita la palabra judicial y deja textualmente autoridad competente. ¿Por qué? Porque la palabra judicial creaba una serie de conflictos porque no especificaba a qué sector de la justicia era que le confería el derecho. Entonces, el Tribunal Constitucional, en una sentencia que emite, no recuerdo el año, hace referencia a eso y reafirma esa disposición constitucional. Entonces, eso es una facultad del director general del sistema. Eso es constitucional. Eso nadie lo puede violentar. Entonces, ¿qué resulta? Los intereses y los pugilatos internos del sistema, como usted acaba de decir, por intereses, eso se ha confundido y se ha querido confundir. Entonces, por ejemplo, el juez de la pena ordena el procurador, porque hay una situación con la misma ley 113, que es la ley actual, que es un mando difuso, porque tiene el procurador como sombrilla, entonces tiene una comisión gestora. Por encima del director está el director, y entonces hay una cadena de mando que lo que hace es que confunde al director. Lo confunde y le deja un espacio como de ambivalencia, de muchas veces a quién respondo, a quién obedezco y quién me manda. Sí, pero eso que usted está diciendo merece una explicación adicional. Mire, aquí han venido personas que han sido ministros de Educación. Y dicen, yo durante mi gestión logré la paz laboral. Yo le pregunto, general, ¿qué usted hizo que usted logró en cierta medida, porque tuvo conflicto, en los 8 años hubo problemas? Correcto. Cierta y relativa paz carcelaria. La tuve. ¿Qué fue lo que hizo? Ahora no lo hicieron. La tuve y lo puedo decir y lo puedo... ¿Hubo paz carcelaria? Correcto. Sí. Mucha paz. Y sobre todo, ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa? Y esto no lo digo yo, este es un tema gerencial. Casi todos los autores que tienen que ver con el tema gerencial, el tema de trabajo en equipo, tienen como punto principal lo siguiente: enfocarte en los objetivos y en la misión de la institución, no en el problema. Eso es clave. Repita eso. Enfocarse en los objetivos y en la misión de la institución y no el problema. Si te enfocas en el problema, que es lo que ha pasado a través del tiempo en el sistema penitenciario, entonces te vas a olvidar de para lo cual está creada la institución, que la Constitución lo establece en el artículo 40, número 16, cuál es la función del Estado Dominicano, del Estado Dominicano en cuanto al penado, que es la reinserción social. Es trabajar a ese penado para que cuando cumpla la pena sea devuelto a la sociedad reinsertado, reeducado. Ese es el objetivo, no es otro. Sí. No es otro. Esa ley que usted dice, general, que es un poco difusa. Es un poema. Es un poema. Vamos a poner que es un poema.
es parecida a la ley 590-16 de la policía, me explico, donde el que encabeza el Consejo Superior de la Policía es el ministro de Interior y Policía. Correcto. Ministerio Público y director de la policía. O sea que tiene dos mandos encima para el fin. No, ese es el Consejo Policial. El Consejo Policial, pero digo comparando, porque un ejemplo, antes de esa ley, el director de la policía tenía la fuerza sin las dos personas, y antes era la figura jefe de la policía. Le pregunto por qué. Sí, más o menos, pero en este caso el tema del Consejo Policial ya es un tema para que tiene que ver con lo gerencial de la policía. No se le deja al jefe de la policía, porque como la policía está bajo la sombrilla de Interior y Policía, y la Procuraduría creó ese consejo. Ustedes están tocando un tema muy álgido. Se sabe bien que el director de aduana es un rey y el director de impuestos internos, pero el jefe de Hacienda. Así es. El jefe así de la es. policía es es un rey, así pero es. el jefe de interior y policía. Así es. Yo pregunto, en la cárcel hay dos jefes. Hay un procurador que es el encargado de prisión, el director pero hay un alcaide que es civil. Y hay un coronel o un capitán o un policía que es de la Policía Nacional. General, ¿quién nombra al alcaide? ¿Quién nombra al director de prisiones que a su vez nombra al comandante de ese destacamento? Háblenos de ese estamento de poder desde arriba, porque ahí hay dos, está el procurador y está el jefe de la policía, o el interior y policía. Usted trae un tema interesantísimo. Porque usted dijo, hay luchas a veces internas. Sí, en el mismo sistema, de los mismos gestores. ¿Qué resulta? Cuando nosotros fuimos destituidos, obviamente, cuando ya termina el gobierno... espérese, y hay un juez de la pena que no tiene que ver ni con la policía, ni tiene que ver con interior y policía. Pero el que determina para dónde tú vas. Pero cómo te portas ahí adentro. Cómo te portas. Es un lío. No, fíjate, en la fase preventiva, el juez de la instrucción tiene la facultad para enviarte al recinto carcelario que le entienda. Ahí es que yo voy. Ahora, cuando ya en un juicio de fondo tú eres ya condenado, en el juicio, en la sentencia, ordena cumplirla en Najayo, en La Victoria, en Rafey, donde lo decide el tribunal. Y eso es el juicio de fondo. Y podría ser, general, que la propuesta que yo le he criticado a doña Miriam, que no hay que hacer ningún pacto, a nosotros analizar que está la justicia, que está la policía, que está el jefe de la policía, sí, los tres. Puede ser que ahí es que ella esté hablando de pacto. Mire, con el tema de doña Miriam, que lo vamos a tratar un poquito más, vamos a ir por parte. Usted pone el tema de quién designa al director general de prisiones, en este caso, o el tema penitenciario. Cuando fuimos destituidos, nosotros fuimos nombrados por decreto. ¿Qué resulta? Que el Poder Ejecutivo, para darle facultad a la Procuraduría de que designara al director del sistema, emite una resolución derogando ese decreto y entonces le endosa esa responsabilidad a la Procuraduría. En algo que nosotros no criticamos, una decisión del Poder Ejecutivo, que está facultado para eso, pero que entendemos que en el aspecto de Ejecutivo no era lo correcto, porque yo entiendo que el poder no se delega. Y eso es constitucional, o sea, la responsabilidad del penado. Usted ha hablado mucho de constitucional. ¿Cómo constitucional? Claro. Está la ley y cumplimiento de la ley. Pero eso está en una ley, no en la Constitución. Es que la Constitución es la sombrilla. Toda ley tiene que estar sujeta a lo que manda la Constitución. Sí, pero hay lo siguiente. Yo lo vi a usted en la inauguración de una cárcel en La Romana. Sí. Yo lo vi a usted en la inauguración de una cárcel, de una ampliación que hubo en Najayo. Sí. Y yo lo vi en un acto que se invitó a Zoila Martínez,
que no sé si fue una inauguración o algo, en guerra, en guerra ahí en Las Parras. Yo fui al Palacio, al primer Palacio, y me negué a ir a la inauguración. ¿Y eso se inauguró? Yo ser responsable, sí, claro que sí. Sí, yo no fui a la inauguración. Yo quiero hacerle una pregunta también, general. En su tiempo, ¿usted logró hacer un plan de reinserción? Porque siempre se habla de un plan de reinserción, pero esto no se ejecuta. Se hizo en su... Mírenlo aquí. ¿Qué es eso? Mírenlo aquí. ¿Qué sombrilla es esa? Eso se llama, ese es un portafolio. Bien. Que preparamos nosotros después de todo un recorrido, después que vimos todo lo que era urgente hacer en el sistema penitenciario. Okay. Comenzando por La Victoria, con el tema salud, con el tema seguridad interna y con el tema de que el interno tuviera una perspectiva a futuro, porque no tenemos la pena de muerte. Todo penado, condenado, la pena que sea, va para la calle en un momento dado. Entonces, ese trabajo nos permitió a nosotros elaborar este portafolio. Eso contiene 9 programas y 46 proyectos. 46 proyectos. 46 proyectos. Y está integrado ahí todas las instituciones afines al sistema que están involucradas en lo que tiene que ver con la reinserción social. Ahí está Salud Pública, ahí está Consejo de Drogas, ahí está la Policía Nacional. Y este portafolio, cuando lo preparamos, fue enviado a todas las instituciones, a la Procuraduría, Policía Nacional, Ministerio de Defensa. Pero en detalle, ¿cuál es el contenido? En detalle. Todos los programas que nosotros pusimos en ejecución. ¿Para reinserción? Para reinserción. No solamente La Victoria, a nivel nacional. A nivel nacional. Entonces nosotros... Y ese programa está adaptado a las diferentes cárceles. Porque yo me acuerdo a todas. Que el de la Romana decía que era para jóvenes en conflicto con la ley. Sí. Hay otro que se llama el sistema carcelario modificado. Parece que hay 2 cárceles aquí, ¿verdad? Hay cárceles de menores. No, y unas cárceles que tienen que... Sí, pero bien, entonces vuelvo a cuando yo decía, cuando perdemos el objetivo o la misión de la institución, lo que trae es que se pierde lo que se llama en gerencia el mando y control. Cuando el gerente pierde el control o el enfoque para lo cual está la institución, entonces viene el descontrol y nos desviamos para lo cual estamos. Entonces, si vemos lo que ha pasado, nos damos cuenta que ha habido un problema de control. Aparentemente, yo no estoy diciendo que nadie es culpable o que no lo es, pero viendo los hechos como han pasado, y quien sale a flote es la figura de una encargada de seguridad que apenas tenía unos 20 días, y no se menciona más nadie en todo esto que ha pasado. Entonces, obviamente, se evidencia que no hay un control y no hay unos objetivos a seguir en cuanto a lo que es la reinserción social. Que yo tengo otra pregunta. Entonces, ese plan que casualmente... Entonces es un portafolio con varios planes. Sí. No es un solo plan. Exacto. ¿Y todas estas instituciones que mencionan aquí, qué son? Son instituciones amigas y involucradas con todo lo que... Porque tú solo no lo puedes hacer. Ok. No lo puedes hacer. Ariel, pero aquí hay algo que yo no explico, porque acá hay un juramento que parece de un presidente de la República. Juro por mi honor, ante Dios y por la patria, respetar los fundamentos de reinserción social, los cuales hemos subido por haber ofendido la sociedad, prometiendo no lesionarla de nuevo, respetando las leyes y principios de convivencia humana, valorando la familia, el respeto mutuo y renunciando bajo cualquier circunstancia a volver a delinquir. Y ese es el imputado que tiene que... Ese juramento fue preparado como punto de partida en todos los actos que hacíamos nosotros, en nuestra gestión, todo lo que hacíamos nosotros. Ese juramento era como el himno nacional. Okay. Entonces, todos los cursos, todas las charlas, fíjate,
Fíjese, el primer programa que instalamos en La Victoria se llamó Paz en La Victoria. Ese programa comenzó para bajar la tensión en el penal. ¿Cómo lo medíamos nosotros? A través de la unidad de atención primaria de salud pública que funciona en el penal. Comenzamos a contabilizar todos los incidentes, que eso es normal en los penales, los pleitos entre los presos. Sí, pero hay algo que va de la mano con lo que usted acaba de decir hace un rato, de que no ir al problema, sino al origen del problema. Claro, cuando dice aquí, claro, el desafío principal para todo sistema penitenciario. Es decir, no irse al problema de que quemaron un colchón. No, sí, eso lo dice. Es precisamente lograr una verdadera transformación del penado. Del penado, eso es sine qua non. Pero si te sales de ahí, va a tener problemas. Y eso se logró en algo. No, lo logramos. En algo. En mucho. En mucho. En mucho, ¿por qué? En toda la cárcel. En todas las cárceles, en todas. Y yo tengo evidencia. Nosotros nos levantábamos, don Julio, ese equipo que formamos nosotros, y nos íbamos a Pedernales. Cuando nos tocaba llevar ese programa a Pedernales, que nunca se había llevado un programa de reinserción a Pedernales. Nos íbamos a las 3 de la mañana, llegábamos a Pedernales a las 8 de la mañana, trabajábamos en Pedernales y veníamos a Barahona, y después nos íbamos a Neiva, durábamos el día entero trabajando. Y en la estructura del sistema carcelario, la experiencia, eso al margen de lo que estamos hablando. ¿Usted es partidario de que eso siga en manos de la Procuraduría General de la República o eso debe estar en manos de algo? De manera responsable, don Julio, siempre lo hemos dicho. Y en todas mis conclusiones de rendición de cuentas, desde el 2013 hasta el 2020, era la misma. ¿Cuál es? Que el sistema penitenciario se desvinculara de la Procuraduría General de la República. ¿Que sea desvinculado? Sí, que se desvincule. Por razones obvias. Razones obvias. Y esas 3 patas que hay adentro, una pata judicial, una pata de Ministerio Público y otra policial, ¿cómo usted la coordinaría? ¿Usted se recuerda lo que dijo don Henry Molina en el 2021, el Día del Poder Judicial? En el discurso. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo? Dijo textualmente que para que tuviéramos una verdadera justicia independiente, había que comenzar desvinculando al sistema carcelario de la Procuraduría. Eso lo dijo él, eso usted lo puede buscar. Ahora, pero el año pasado. No, el antepasado. Usted lo puede buscar, yo lo tengo, yo tengo la reseña de los periódicos de él diciendo eso. Pero Finjo lo ha dicho varias veces. ¿Quién nombra al director de prisiones? Bueno, hasta mi caso era el Poder Ejecutivo. ¿Un decreto? Un decreto. Ah, no era la Procuraduría. No. Hasta ahí un decreto. Un decreto. El Poder Ejecutivo actual, por una resolución, le otorga la facultad. Y el hecho de que usted haya sido un policía y que Ariel entrevistó a un guardia, ¿qué define el origen del director militarmente? ¿Qué debe ser? Bueno, ¿es problema de disciplina o es un problema que puede ser cualquiera? Yo diría que problema de conveniencia y de resultados. Vamos al caso. El sistema ha tenido varios directores, obviamente. La ley se vota en el 84, la primera ley, que es la 224. Hasta ahora, que en el 2021 se vota la 113. Entonces, ha habido civiles y ha habido militares y policías. ¿Qué impide que todo el sistema sea como el reformado, el nuevo sistema? ¿Qué es lo que lo ha impedido? ¿Qué hay de los dos? Es decir, el 15 de Azua no, pero el de San Pedro de Macorís es reformado. ¿Qué es lo que lo...? De las cosas que a mí me han llamado la atención es que fíjese cómo el discurso ha cambiado. ¿Cómo? Cómo el discurso ha cambiado en varios actores que han jugado un papel determinante en lo que usted acaba de mencionar. Fíjese, la misma ley 113, yo me sorprendí porque por ningún lado habla del nuevo modelo de gestión penitenciaria. El modelo. No habla de eso. Pero en todo esto yo no he escuchado hablando del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Le voy a hacer una pregunta general. Este plan integral de reinserción social,
¿Se han comunicado con ustedes dónde estos reposos? O sea, no le han dado seguimiento, nunca, absolutamente nada. Se le ha acercado una autoridad, mire, general, nosotros no puede necesitamos... ser, abre la primera página para que vea quién está diciendo el discurso. ¿Cómo lo van a llamar? No. Si es un imputado. Bueno, no, pero eso, antes eso, de eso esa es, hoja, antes de esa hoja, eso mira es- quién está ahí. eso Mira es una- quién está ahí. eso- Ya no Ya. hable de eso. eso es una foto y eso fue votado en el Bueno, domingo. pero Eso, fue el general que lo creó. eso fue creado por Pero nosotros. la Sí, foto, pero la foto, tenía la que foto. hacerlo Sí. así. Sí, porque pues, en ese tu jefe momento. era el procurador. Si hubiera sido ahora, tuviera a Miriam ahí. Tuviera ese Pero plan de- fíjate, tu pregunta es muy interesante. Mira de una cosa. Mira, el sistema nuestro hasta hace poco llegó a estar en unos lugares privilegiados a nivel de América Latina y a nivel internacional. ¿Por qué decimos esto? Fíjate, ese modelo que se creó aquí, yo no tengo ninguna duda de que en su génesis fue bien intencionado, pero en el camino se prostituyó. Lamentablemente se prostituyó. ¿Por qué? Bueno, porque algunos intereses internos, obviamente el construir todo lo que tiene que ver cárceles, todo eso es una inversión cuantiosa. Fíjese de que se habla de que la Nueva Victoria, el costo inicial sobrepasa los 7,000 millones de pesos. Mire, es imposible, por la condición en que yo entiendo perfectamente, y creo que fue una broma del ex procurador cuando dijo, yo soy asesor, porque las condiciones políticas, que es un asunto totalmente político, no es verdad que se va a auxiliar. Ahora, chiste de mal gusto. hablando de lo que usted dijo al principio, de que hay que ir al origen, no al problema de hoy, yo le quiero cerrar dejándolo un momentico que usted nos explique. El sistema carcelario, de que haya habido 2 accidentes que han costado muchas vidas, muchas más de las que se han dicho, y la forma en que se manejó dentro de las posibilidades en la gestión de ustedes. ¿Es posible hoy día dar marcha atrás y mejorar un poquito el sistema? Claro que sí, don Julio. Yo lo hice y ahí están las evidencias. Yo puedo hablar Porque usted con lo recibió en propiedad. peores condiciones de las que Con tan peores condiciones que fíjese que cuando yo fui posesionado me dijeron, mira, no te sofoques, que eso va a desaparecer en 3 meses. Eso se va a convertir en el nuevo modelo de gestión penitenciaria. No te sofoques, te vas a enfermar, Crónica de una muerte anunciada. te vas a enfermar, no vas a hacer nada, no vas a cambiar nada y al final eso va a desaparecer. Y antes de ser director de prisiones, dentro de la Policía Nacional, ¿cuáles fueron los cargos que usted obtuvo experiencia? Bueno, yo ocupé varias direcciones regionales. ¿En la fue policía, director regional? En Santiago, en Baní, en San Pedro 2 veces. Fui director de planificación de la policía, entre otras funciones que yo desempeñé. Porque yo tengo la suerte, la dicha, de que yo me preparé en la institución. Bien. General, ¿qué es un preboste en una cárcel? Es el nombre común y corriente que se le da al que dirige, al que tiene el control de las cárceles. Y eso se lo otorga el alcaide o el comandante policial. Eso nosotros tuvimos, diríamos, la habilidad de manejarlo. Esto es para evitar el contacto físico del preso con las autoridades. No, eso le permite al sistema que dentro de ese mundo, cuando se tranca esa puerta de los penales, ese es un mundo que se manejan ellos ahí adentro. ¿Y tiene autoridad un preboste? Claro que sí. ¿Se lo da quién? Se lo da el sistema. ¿Y es un preso? Es un preso. ¿Y está en la ley? No está en la ley. No está en la ley. ¿Se puede decir que es un preso de confianza? Y de confianza, sí, porque tú tienes que confiar en él. Ahora, ojo, ¿cómo tú lo decides? ¿Y en qué condición lo ¿Y decides? qué determina quién es el preboste? Eso lo determina, muchas veces se imponen ellos, en principio, porque cuando llega un interno que viene con un perfil de que es un matatán,
que viene a imponerse, porque el pugilato interno de los penales está en dirigir por los privilegios que tiene, en fin. Independientemente del director de prisiones, el director de un centro carcelario, ¿es el comandante policial o el alcaide? El alcaide. Ese es el que manda. El alcaide. Y el alcaide no puede ni debe dejarse quitar la autoridad en ningún momento, porque el alcaide es el director general de prisiones ahí en el penal. Es él. Bien. ¿Qué es una goleta? Una goleta es un espacio que se habilita dentro de una celda para que un interno o dos internos convivan en ella. De manera... General, aclaramos que su presencia aquí se debe a una petición de nosotros. Así no que es. usted está buscando nada. Y se lo agradezco. Pregunta, se lo si agradezco. usted fuera en este momento a dar un consejo, ¿cuál sería la recomendación que usted le daría a unas autoridades que usted tiene una experiencia que no la tiene nadie, que son 10 años de director de prisiones? ¿Cuál sería una recomendación sin interés en ninguna otra cosa? Lo primero es darle la autoridad que debe tener el que dirige el sistema, sea Juan, sea Pedro o sea José. Pero al director de prisiones. Al director del sistema, sea quien sea. Del sistema. Del sistema. No al de la cárcel. No del sistema. Que él tenga la autoridad de dirigir, de gerenciar y de visionar un sistema con su conocimiento, obviamente, de gerente. Porque hay una cosa. General, yo lo voy a despedir con esto. A veces por los 80 años que uno tiene, le vienen a hacer un cuento y uno dice, eso fue tal cosa, sin que me den explicación. A juicio suyo, cuando le contaron lo de la muchacha, la coronel, ¿qué usted pensó? ¿Qué era qué cosa? Es que es extraño, don Julio. Yo lo dije cuando inicié, que me extraña que todo gire en torno a ella, obviando otros estamentos que deben estar presentes y deben ser responsables y decir, mira, aquí pasó esto, incluyendo el alcaide ahí. Incluyendo el alcaide. Okay. Porque es responsable, quien tiene que trazar la línea, las pautas a seguir en el penal es el alcaide. Bien. General Tomás Holguín de la Paz, exdirector de prisiones, gracias por estar con nosotros. También le quiero dar las gracias al hermano Ariel. Claro. Al hermano Ariel, que nos ha ayudado un poco. Gracias. Así es. Gracias a usted, don Julio.